¿verdad? A que lo que el Espíritu de Dios nos dé, lo podamos tomar para nosotros. Gracias, gracias. En esta mañana agradezco a Dios porque pues fuimos a Mexicali para arreglar nuestro pasaporte, ¿verdad? El pasaporte mexicano, ¿verdad? Porque pronto vamos a viajar a Costa Rica y queremos hacerlo, ¿verdad? En la dirección de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, ¿verdad? Yo agradezco a Dios porque en este año, pues ya son 2 veces que he salido fuera, una vez en Chiapas en abril, el otro, ¿verdad? En septiembre, ¿verdad? Los últimos días de septiembre y primeros de octubre, a Oaxaca, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, si el Señor no cambia, ¿verdad? El itinerario o lo que está en la agenda, pues viajaremos a Costa Rica. Mi hija Noemí estaba preocupada porque no estaba claro el lugar donde íbamos a estar. Estaba claro lo que corresponde a la iglesia, donde vamos a llegar y todo, con el pastor que ya está aquí con nosotros, el hermano Manuelito, le decimos todo porque es bajito, es de Guatemala, pero vive en Costa Rica. Y él ya tiene todo, ¿verdad? Y le dije a Noemí, no te preocupes. Si Dios nos ha permitido tener el boleto y tener la fecha y tener todo, Dios va a poner las cosas en su lugar. Y al siguiente día estábamos sentados en la Secretaría de Relaciones Exteriores esperando nuestro tiempo, ¿verdad? Y ella recibió un mensaje del hermano, especialmente el hermano Manuelito, donde le comunicaba que ya había una cabaña con 2 recámaras sencillas y una matrimonial lista para que lleguemos allá. Bueno, ¿verdad? Le digo, mira, aquí está ya la respuesta, ¿verdad? Sin tener que estar uno aquí y otro allá, ya estar todos juntos, ¿verdad? Y así poder ser. Además, ¿verdad? Jucum, que es una oficina que se llama Juventud con una Misión, ¿verdad? Él ya tiene un camión chiquito, especial para nosotros, para llevarnos, para ir a recogernos al aeropuerto y para llevarnos cuando vengamos y también para llevarnos a los lugares donde vamos a estar. Digo, gracias a Dios, porque Dios es fiel, ¿verdad? Y dentro del itinerario que le manda de las actividades que se van a realizar en ese lugar, ¿verdad? Tenemos 2 entrevistas de televisión de 30 minutos o 25 minutos creo, de radio, perdón, y 1 hora parece que en radio en vivo, con los teléfonos y todo para responder las llamadas. Y también parece que 1 hora en enlace en mesa redonda. Así que por lo menos ya está esto, una entrevista con pastores ya lista. Noemí tiene una actividad, ¿verdad? Para Elizabeth, su ministerio que está desarrollando con los pastores de la ciudad aquí. Allá hasta ese día había 50 pastoras registradas para estar en el evento. Y otras actividades en iglesias, para mí en una escuela, en un instituto bíblico con estudiantes. Bueno, el trabajo ya está planeado. Yo estoy orando para que Dios nos dé la palabra que debemos dar en Costa Rica. Así que les digo esto, ¿verdad? Porque ya, gracias a Dios, en 1 hora y 20 minutos ya tenía el pasaporte en mis manos. Por 10 años, imagínense ustedes, por 10 años, ¿verdad? Por 6 años lo iba a sacar sin ver alguna situación que pasó por ahí, ¿verdad? Y los 6 años me costaban 1,555 pesos. Yo ya lo llevaba en el sobre y lo puse para allá con los papeles, y dije, pues ya, para pagar. Pero salió un informe ahí donde las personas de 60 años para arriba pagaban el 50%. Dije, pues qué bueno. Porque si lo hubiera sacado de 6 años, le hubiera costado como 800 y feria.
Pero lo saqué por 10 años y me salió 1,159 pesos. 10 años. Así que tengo el pasaporte mexicano hasta el año, ¿verdad?, 2027. Así que gracias a Dios, porque ya tenemos, si hay oportunidades de ir nuevamente a Centro, Sudamérica o África o cualquier parte, ya tenemos el pasaporte, ¿verdad? Así que algo que he aprendido, y quiero decirles, algo que he aprendido es que cuando nuestras vidas están en manos de Dios, Dios es el que tiene la dirección. No tienes por qué preocuparte, ¿verdad? Lo he aprendido por muchos años en el Señor. Antes de dar el mensaje, veo un hermano que está aquí, creo que viene con el hermano Carlos. Oh, doctor. ¿Ya? Póngase de pie para que lo conozcas. Si tiene la palabra, pues viene la palabra. Dios los bendiga. Ahorita que venía en camino aquí, el hermanito Manuel me invitó aquí a la congregación. Quiero decirle que se siente el gozo del Señor en este lugar. Venía meditando yo en la palabra en una porción del Salmo 42, donde el salmista le escribe al Señor: mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Y yo pensaba que nosotros, como dijo el muchacho de la alabanza, que siempre tenemos luchas, somos, pues para empezar fuimos mal instruidos, cuando éramos niños no los instruyeron en el camino de Dios correctamente a muchos de los que estamos aquí, pero sin embargo la misericordia de Dios ha sido tan grande que ahorita, mientras el mundo le hace fiesta al enemigo, nosotros le damos la gloria y la honra. ¡Aleluya! Hermanos, es una bendición que esté aquí. Hoy vamos a hablar, el domingo pasado estaban, ¿verdad?, un grupo de Norteamérica, ¿verdad?, estuvieron con nosotros por el intérprete, ¿verdad?, que gracias a Dios que teníamos, ¿verdad?, a veces el tiempo se hace más. Hoy tengo buen tiempo para desarrollar lo que Dios ha puesto en mi corazón sobre este tema. El domingo pasado hablamos sobre el amor a mi sanidad. He estado hablando, y creo que ya como el tema número 25 sobre la palabra amor, ¿verdad? Creo que es más o menos como el 25 tema ya. Tengo otros 2, 3 por ahí ya preparados. Ahorita acabo de dar uno, ¿verdad?, en la televisión, el amor a la verdad. Por 2 domingos estuve tocando el tema y no terminé mi tema prácticamente, porque salieron comentarios ahí y los comentarios pues amplifican, ¿verdad?, la idea, pero no terminaron mi mensaje completo, porque en realidad a veces hablar de la verdad, este es algo fuerte para mucha gente. Cuando se habla de la verdad, como tenemos un concepto muy lejos de lo que es la verdad, muy lejos. Yo les decía, mira, si hablamos de verdades, hay muchas verdades, muchas verdades. La enfermedad es una verdad, la pobreza es una enfermedad, el dolor es una verdad. Hay filosofías como de Confucio, Sócrates, Platón, de todos los grandes, ¿verdad?, idealistas, ¿verdad?, griegos y no griegos. Pues cada quien tiene su punto de vista de la verdad. Pero la Biblia habla de la única verdad. Aleluya. La única verdad que libera al hombre de la mentira y del engaño. Esa mentira que el diablo metió en la mente de Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. Se la citó pero con rapidez, ¿verdad? Y sabía el diablo la curiosidad de Eva. Quizás la curiosidad de él, y pues qué de malo tiene que yo coma de este árbol, ¿verdad? Como mucha gente dice, pues qué malo tiene que irme viente un chupe por ahí, ¿verdad? O viente esto o aquello. ¿Qué de malo tiene? No tiene nada de malo. El malo está en tu corazón. Ese es el problema. Lo malo está en tu corazón, y como tu corazón está medio torcidón, pues te vas sobre las cosas que tú piensas y finalmente te das cuenta que es un desastre la verdad que tú creías que era una verdad.
Pero la Biblia no habla de verdades naturales. La Biblia habla de una verdad de la cual usted y yo estamos lejos sin conocer el amor de Dios. Una vez que ya conocemos el amor de Dios, entramos en esa verdad, y esa es la verdad que nos libera a nosotros del engaño, de la mentira, de la falsedad, de todo eso nos libera, y entonces los ojos se nos son abiertos y vemos realmente las diferencias entre una verdad y otra, hacia dónde te llevan las verdades que tú practicas. Es más o menos similar a lo que Salomón dijo: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mucha gente cree que, por ejemplo, el alcoholismo, dice mucha gente, esta es mi vida. Sí, había un señor aquí arriba que me decía: mire, hermano, esto es vida. Nos traía un botellón de tequila ahí, ¿no? Y le digo: espero que un día eso que cree usted que es vida le salga contraproducente. Y sí, cuando ya empezó él a tener el delirio del alcohol, y que ya miraba que su papá y su mamá venían ya muertos, entonces empezó a correr desesperado buscando ayuda, y tuvo que venir aquí. ¿Me entiende? Gracias a Dios se serenó, se arregló, y creo que al final entendió que esa verdad que él creía que era verdad lo había destrozado toda su vida. Había perdido todo, familia, había perdido todo. Gracias que al final murió en casa con su señora. Qué bueno, me da mucho gusto eso, ¿verdad? Pero creo que es interesante que nosotros tengamos un concepto claro de lo que es la Biblia, lo que es la palabra. Este tema que voy a desarrollar entre ustedes, el domingo pasado hablaba sobre el pasaje de Éxodo 15:25, ¿verdad? Las reglas que están ahí que Dios puso a Israel para que Israel, en un proceso de enfermedad, y usted quiere encontrar salud, pues si usted va al médico, usted tiene que acatar las órdenes del médico. Tiene que acatar, ¿verdad?, las órdenes que le da respecto al tipo de medicamento, los horarios para usarlo, la dieta que debe llevar. Si usted que ama su salud, usted se va a sujetar, pero si no, pues usted se va a ir y después va a decir: ah, qué médico tan malo. No, el malo es usted, no el médico. ¿Por qué? Porque usted no se sujetó a una regla. ¿Ok? Hoy voy a citar un pasaje distinto. Ya voy a inclinar a la forma evangelística. Isaías capítulo 53, del verso 3 al verso 8. Y permítanme darle una definición a esta palabra. La sanidad de nuestros cuerpos físicos es tan importante como la salvación de nuestra alma. ¿Escuchó? ¿Sí? La sanidad de nuestros cuerpos físicos es tan importante como la salvación de nuestra alma. Es tan importante. Y no podemos separar una de la otra, porque las dos significan liberación. Las dos tienen que ver con ser libres. Es la palabra salvación. Ser libres de. Libre del pecado, poder del engaño, de la mentira. Libre de. Entonces es muy importante que noten esto. La una, ¿verdad?, necesita ser librado del dolor, de la enfermedad, de los tormentos en lo físico, hablando de la sanidad, ¿verdad?, de la enfermedad, ¿verdad?, de los tormentos en lo físico, como la libertad o sanidad de nuestra alma, que por causa del pecado todo nuestro cuerpo, alma, cuerpo, ¿verdad?, y espíritu están enfermos. Es una enfermedad. Bien puede ser una enfermedad de asunto natural o físico, pero hay otra enfermedad que es espiritual. Muchas veces en las enfermedades físicas, a veces se encuentra la ciencia médica impotente para encontrar una solución a ese tipo de enfermedades. Hay gente que está enferma, ¿verdad?, y lo mandan a hacerle análisis y no encuentra nada. Todo está bien. No hay ningún problema que realmente se encuentre para que la persona esté enferma, pero está enferma, ¿verdad? Porque hay enfermedades de carácter espiritual. Hay enfermedades de carácter espiritual, ¿verdad? Y tenemos que
por eso le pongo el tema, el amor a mi sanidad. ¿Usted ama su sanidad? Amén. Sí, es importante. ¿Ama usted su sanidad? ¿Ama usted su salud? Creo que es interesante que empecemos por ver ahí, ¿verdad? Ahora, por causa del pecado, la enfermedad es triple. Afecta nuestro cuerpo, afecta nuestra alma y afecta nuestro espíritu. Están, ¿verdad? Están enfermos, ya sea moral, ya sea espiritual, sea físico, pero están enfermos. El pasaje que vamos a ver, quiero que lo analice muy bien. Ayer que lo estaba escribiendo, tuve que analizar palabra por palabra de las que están ahí. Y voy a darle algunas ideas sobre las palabras que están ahí. Es por ello, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Es por ello, hablando de la enfermedad, todo nuestro control en lo físico, como en lo emocional, tanto como en lo espiritual. Hay un descontrol total. Un descontrol total. En mi caminar de 58 años de caminar con Dios, he visto muchas cosas. He visto mucha gente ser sanada de diferentes cosas, unos instantáneamente, otros, ¿verdad?, paulatinamente. Y los he visto ser sanados, ser librados de sus enfermedades. En otros no he visto nada. Y a veces viene la idea, ¿realmente Dios existe? Porque he visto gente que, es más, a veces ni siquiera los tocas y ya están sanados. Ni los tocas, ¿verdad? Me recuerdo una niña güerita, pecosita, ¿verdad? Cuando termino de predicar me dice, hermano, ¿no puede orar por mi mamá? Le digo, sí. ¿Qué tiene tu mamá? Dice, mi mamá está, dice, tirada en la cama y está temblando y temblando y temblando. Y le echamos una cobija, 2 cobijas, 3 cobijas, 4 cobijas. Y ella quiere que le echen más cobijas porque tiene frío. Y le digo, sí, ahorita vamos. Déjame cerrar la iglesia porque acabamos de terminar. Déjame cerrar la iglesia y ahorita nos vamos. De las cosas que tú en tu caminar con Dios ves, cómo Dios actúa, cómo Dios obra. Me recuerdo que en cuanto entro y me paro en la puerta, ni siquiera entré a la casa, en la pura puerta entré y la señora estaba en la cama temblando y solamente usé la palabra, déjala en el nombre de Jesús. Y ella se levantó, tiró las cobijas y se levantó y dijo, voy a hacerle de comer. Me acordé, ¿verdad? Me acordé de la suegra de Pedro, ¿verdad? Cristo entró, ni siquiera declaró nada, solamente la saludó y al saludarla la fiebre desapareció. Ella se levantó y empezó a servirle a él y a sus discípulos. ¿Sí? A veces Dios actúa instantáneamente en una forma tan espectacular que nosotros quedamos sorprendidos en la forma en que Dios lo hace. ¿Sí? Mire usted lo que dice Isaías. Isaías, recuerden ustedes, el libro de Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. ¿Escuchó? Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento porque Isaías es el libro que habla más de la obra redentora del Señor Jesucristo en esta tierra. Es el hombre que habla más, ¿verdad? Tiene que 65 capítulos, 66 capítulos, y todos los capítulos hablan de una manera o de otra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y este hombre escribió 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra. Él escribió lo siguiente, fíjate bien: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, esta palabra me llama mucho la atención. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido por Dios, por azotado, por herido de Dios y abatido. Y luego dice,
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos, no vamos a ser. Por eso el tema, el amor a mi sanidad. ¿Me entiende? Fuimos nosotros curados. Él en su herida, ahí donde el látigo romano aplicó 40 azotes sobre sus espaldas e hizo surcos en sus espaldas, según el capítulo 22 de los Salmos, surcaron mis espaldas. En esas heridas, en esas surcos, ahí fueron incluidas tus enfermedades y mis enfermedades. El Señor cargó sobre Él todo, el pecado, la enfermedad, el dolor, los tormentos, todos los cargó Él en sus espaldas, por usted y por mí. Amén. Luego dice esta palabra: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como un corderito fue. ¿Me entiende? ¿Cómo cree usted? ¿Se puede imaginar cómo el Señor Jesucristo miraba el mundo? ¿Cómo el Señor Jesucristo lo miraba a usted y a mí cuando somos incrédulos, inseguros, cuando somos personas que en ocasiones estamos poniendo en evidencia su presencia, su obra redentora? ¿Cómo cree que nos ve a nosotros el Señor? ¿Cómo miraría Él el mundo que estaba ahí, unos haciendo burla, otros diciendo: si eres hijo de Dios, bájate y muéstranos que tú eres el poderoso? No que abrías desde los ojos de los ciegos, destapabas a los sordos, levantabas a los paralíticos, rendabas a los muertos, limpiabas a los leprosos, volvías cuerdos a los locos. A ver, ahora bájate y muéstranos que tú eres hijo de Dios. ¿Cómo cree que se sentía Él al mirar, al escuchar todas esas ridiculeces de nuestra parte, cuando realmente pareciera ser que nadie estimó, nadie tomó en cuenta ese sacrificio tan extraordinario que Él estaba haciendo por amor a nosotros? Luego dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación hace una pregunta: ¿quién la contará? Y luego dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí están incluidas nuestros dos términos de salud: lo físico y lo espiritual. Los dos términos de nuestra enfermedad están incluidas en ese sacrificio. Tome en serio esto. Estas son palabras serias. Son palabras que realmente debemos prestarle atención. Debemos empezar por ser reverentes, por ser respetuosos, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es que... Y debemos empezar por ahí. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver el poder de Dios en acción como Dios lo desea, tenemos que aprender a escuchar con atención y abrir nuestro corazón con sencillez y con nobleza delante del Señor. Quiero que veamos la película, porque para mí es una película que antes de que la obra fuera realizada, ya la película estaba registrada en el tiempo de Dios. Es una película. La que fijó el señor Gibson no tiene nada que ver con la película que está aquí. Tiene una idea, pero no tiene una idea clara realmente de esa película que ya estaba en el film de Dios. Ya estaba 700 años antes de que Cristo viniera. Ya la película ya estaba hecha, la película.
Mire lo que dice. Quiero que veamos la película que redacta claramente la historia exacta y verdadera de nuestra salvación y de nuestra sanidad, porque es término doble. Si usted empieza registrando las palabras, por ejemplo, Cristo fue despreciado y desechado, ¿verdad? Entre los hombres. No le dieron el valor, escuche bien, no le dieron el valor a la obra de Jesús, no le dieron el valor. Los líderes religiosos que se suponía eran las personas que conocían las escrituras y que sabían la realidad del Mesías, cuando lo ven, lo ponen en evidencia. Cuando lo ven, empiezan a catalogarlo como un mentiroso, un engañador, un endemoniado, alguien que estaba en contra de la ley, cuando realmente Jesús vino para cumplir la ley. Pero ellos, con el conocimiento que tenían, simplemente fueron bloqueados y no pudieron entender exactamente la realidad de ese personaje. Porque ese personaje realmente era la misma palabra viviente. Era la misma palabra que ellos por años y años habían registrado. Únicamente que ahora la palabra era vivida. Era el verbo activo. Era la palabra rema, acción. Pero la película nos redacta que el Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres, aun cuando todo lo que hizo y ofreció a su mundo fue amar verdaderamente, amor verdadero, amor que ofrece salvación y liberación del pecado. Escuche eso. Es importante entender un amor, ¿verdad?, que ofrece salvación, un amor que ofrece perdón, un amor que ofrece gracia, que ofrece compasión, misericordia de Dios. Un amor que va más allá de lo que es la lógica de los hombres, va mucho más allá. La segunda expresión del texto, varón de dolores, experimentado, dice, experimentado en quebranto. Escuche bien, ahora, vea usted esa palabra, experimentado en quebranto. ¿Cómo cree usted que él como hombre se sentía cuando abre el ojo de un ciego y está diciendo que está lleno de demonios? ¿Cómo cree que se sentía en su corazón? Estaba él, me parece, desilusionado de su creación, desilusionado de personas que habían sido creadas por él a su imagen. Sin embargo, él, dice la palabra, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él llevaba a su Padre en oración, y si ustedes registran esto, el Señor Jesús en ocasiones él pasaba toda la noche en oración con su papá. En ocasiones lo vemos pasar toda la madrugada en la oración con su papá. Solamente con él podía llorar y decirle: Señor, mira esto, yo he venido a ellos para traerles bendición y mira, ellos están rechazando. Me parece que como hombre eran tragos difíciles como ser humano, porque nunca vamos a negar que él era 100% hombre y 100% Dios. No era 50%, no, 100% era hombre y 100% era Dios. Usted y yo somos 100% humanos y 50% humanos y 50% en lo que corresponde a espiritual. Pero Cristo no, él era 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo cree que se sentía él cuando miraba este tipo de gente que en lugar de aceptar sus milagros, en lugar de ver que los términos proféticos del mismo
mismo Isaías estaban llevándose a cabo, porque cuando el Mesías viniera iba a abrir los ojos de los ciegos, destapar los oídos de los sordos, levantar los paralíticos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Estaba escrito y él estaba haciendo esa obra, pero estaban rechazándolo. Pero él ya desde el cielo estaba sufriendo por nosotros, ya que su sufrimiento lo obligó a que viniera a este mundo, porque era la única manera de que usted y yo encontráramos la puerta de acceso a la presencia de Dios y de huir de las mentiras y engaños del diablo. Es muy importante que note esto. Él llevaba a su padre en oración, a veces toda la noche, a veces toda la madrugada. Todos sus rechazos y sus sufrimientos por el pueblo al que él vino para salvarlo. Él sufría. Si usted quiere ver un poquito de su sufrimiento, al final, antes de ser entregado, dice que él estaba orando junto a una piedra, y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Venían así manchados con sangre las gotas de la agonía, del dolor que sentía, porque ya por la película original ya había sufrido lo que iba a sufrir en unos días más. Por eso él había experimentado, porque ya el sufrimiento lo traía desde el principio de la creación, desde que él mató ese cordero, ese animal, para cubrir el dolor de Adán y Eva. Desde ahí está marcado el sufrimiento, el dolor. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y escondimos de él nuestro rostro. No quisimos prestar atención. No quisimos verlo de frente. Escuche, no quisimos, ¿verdad?, escucharlo, aun cuando todo lo que demostró fue amor por los perdidos, enfermos y necesitados. Toda su expresión fue amor, aun cuando las multitudes, entre ellas estaban los fariseos, los escribas, y muchos de ellos que venían para encontrarlo en algún error o alguna falla. Él sufría todo eso porque él conocía lo que había en el corazón de la gente. No podremos estar delante de él simplemente sin que sepa él lo que está pasando con nosotros. Él nos conoce desde antes de que fuéramos engendrados. Él ya sabe quiénes somos nosotros. Él nos conoce. Mejor nos conviene ser francos, ser abiertos delante de Dios. Y si hay alguna duda, perdónanos, Señor, por estar dudando de la evidencia de tu gran amor. Un amor incomprendido, un amor que está por encima de cualquier razonamiento del ser humano. Fue menospreciado y no le estimamos. No tomamos en cuenta su gran sacrificio, su sacrificio doloroso, su sacrificio vergonzoso, porque un justo estaba siendo simplemente burlado por las multitudes. Los católicos le ponen al Señor una zapeta, cuando menos tienen un poquito de, ¿qué le dijéramos?, de moral, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando él iba él desnudo, no llevaba nada. Lo desnudaron de sus ropas. Lo supieron para hacer vergüenza del gran líder, del hombre de poder. Simplemente para hacer burla. El diablo pensó que podía aún avergonzarlo y ridiculizarlo en la cruz. Sin embargo, era el golpe final del diablo, porque ahí iba a pisar su propia cabeza.
Allí iba a pagar el precio por tu pecado y por el mío. Allí iba a pagar el precio de tu salud por la mía y la tuya. Pero tienes que entender, tienes que creer en esa realidad. Fue menospreciado y no le estimamos. Todo su amor que Él demostró, no supimos apreciarlo. No supimos apreciarlo, sino todo lo contrario. Lo único que pasó es que fue que pedimos su muerte. Sea crucificado, sea crucificado. Usted va a decir, yo no participé en eso. No, usted no, pero su pecado sí participó en eso. Porque fue por nuestro pecado por lo que Él fue a ese lugar. Usted no agarró piedra. Así que tenemos que entender el gran amor de nuestro Señor. Y luego esa palabra que me encanta, ciertamente, como decir verdaderamente. Ciertamente Él, teológicamente esa palabra, Él está implicando Cristo, Espíritu Santo, el Padre, pero aquí es el caso, es Cristo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esto es importante. Ciertamente Él llevó sobre su cuerpo, sobre sus espaldas, sobre sus heridas, llevó tus enfermedades. Tú tienes que aprender a confiar, a creer que lo que Él hizo es algo real para ti, algo verdadero para ti. No es algo para las generaciones que vivieron en el tiempo de Jesús. No, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Él ahora está en el cielo, pero Él envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve su iglesia. Su iglesia es el conducto para llevar esta obra de redención y de sanidad al mundo. Mire, qué importante es. Esto quiere decir que verdaderamente todo lo que Él demostró, a pesar del rechazo, Él en su cuerpo destrozado, fueron incluidas nuestras enfermedades. A pesar del rechazo del mundo, ahí en sus heridas fueron incluidas sus enfermedades. Puedes confiar completamente en esa verdad, y esa verdad te va a hacer libre. Esa verdad te va a rescatar del engaño, de las falsedades. Esa verdad te va a hacer libre y vas a brincar como el cojo que estaba en el templo de Hermosa. Una vez que se levanta, entró exaltando y alabando al Señor en el templo. ¿Sí? Y sufrió nuestros dolores. Así que no solamente llevó, sufrió. Hay hombres que han sido dotados, o mujeres que han sido dotadas por Dios con dones, que sienten el dolor de las personas. Sienten el dolor de las personas. Me ha tocado ver a esa gente que dice, tengo un problema, tengo un dolor aquí, hay una persona aquí que tiene ese problema, levanta la mano, ven para acá. Es más, a veces ni siquiera sabe el nombre de Jesús y la persona es sanada. Y la persona siente que salió de enfermedad. Él dice, y sufrió nuestros dolores. Todo, ¿verdad? Todo su rechazo, todo su desprecio que le manifestamos a Él, a pesar de todo ello, Él sufrió. El Señor sufrió nuestros dolores. A pesar del rechazo, Él sufrió por nosotros. Vea usted la profundidad de lo que es el amor de Dios. ¿Ama usted en la misma magnitud que el Señor ama? Jonás se enojó porque porque secó la calabacera. Y le importaba más bien estar cubierta su cabeza que fuera salvo. Dime, ¿verdad? A veces nosotros, que somos el vehículo, que somos la línea que Dios usa, a veces estamos renegando porque la gente no cree por esto y aquello. ¿Usted por qué se preocupa, pues? Usted haga lo que se le dice hacer y deje que el Señor
Señor haga las cosas. Amén. ¿Sí? El Señor conoce el corazón de la gente. El Señor conoce la necesidad de la gente. El Señor conoce todas las cosas. Y nosotros, incluyéndonos al ser humano, y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. El mundo de su tiempo le catalogó un violador de la ley de Moisés, porque según ellos, ¿verdad? Según ellos, el Señor violó la ley y sus discípulos porque estaban comiendo, ¿verdad?, espigas de trigo el día sábado, ¿verdad? Y el Señor le dijo, pues ustedes están violan el sábado, ¿qué se hacen de la vista gorda? Ustedes están violan el sábado. Está escrito en la ley de Moisés que el día sábado no se hace nada y ustedes están sacrificando víctimas. Entonces están violando la ley. ¿Cómo es posible que a ustedes les importe más bien guardar el sábado y verdad? Pero no tienen misericordia. Pueden salvar un buey que cae en un pozo para salvarlo, pero no quieren que salga enfermo. ¿Qué es más importante, un buey o una persona? A veces estamos exageradamente engañados. Como el diablo muchas veces ciega el entendimiento por ciertas reglas que pensamos que son las justas, sin embargo delante de Dios están más torcidas que nada. Tenemos que entender eso, ¿sí? Y nosotros estuvimos azotados por herido de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Vean ustedes la película. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Si yo fuera como le dijeron, cineasta, le filmaría una película apegada a estos principios. Y la verdad, si el señor Gibson, su película hizo tanto impacto y recomendaban que gente que tenía problemas con el corazón no entraran ahí, y niños, ¿verdad? Porque era una película sangrienta. Pues ese señor no tiene ni una idea de la realidad de lo que Cristo sufrió. Nada más con pinturas y todo eso lo quiso hacer, pero la verdad es que es otro caso. Algo mucho más fuerte es lo que realmente vemos en la Escritura. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Todo lo que Cristo tuvo que sufrir, todos los agravios, todos los rechazos, los enfrentó, todo por nuestro pecado. Todo lo enfrentó por mi pecado, por el pecado de usted. Porque el pecado, aparte que nos tiene separados de Dios, nos tiene ciegos y sordos, el pecado, mis hermanos, nos tiene con el pie en el cuello, muertos en delitos y pecados. Y el pecado, si no nos arrepentimos, vamos a ir a parar en un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esa es la realidad. Esa es la realidad que vemos en la palabra. Dice la palabra, fue molido por nuestros pecados. ¿Cómo creen ustedes que el Señor iba cuando fue al monte del Calvario? ¿Cómo creen que iba ustedes? A ver, imagínense, dense una idea. Todo un día antes, golpeado, escupido, herido, burlado. ¿Cómo creen que él iba? Dice que le ponían un trago, le ponían algo en su cabeza y le golpeaban y luego le quitaban y decían, profetiza, ¿quién te pegó? ¿Usted cree que el Señor no sabía quién le había pegado? Pero estaba escrito, como cordero fue llevado al matadero. Si hubiera sido un chivo, le hubieran pegado unos gritos tremendos, pero era un corderito. Y el corderito simplemente caía. Solamente cuando no hay cuchillo no hace es todo lo que hace. Pero el chivo, no, en cuanto ve el cuchillo, empieza a gritar. Parece unos gritos para todos lados. ¿La entiende? Él era el Cordero de Dios. Él era el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Fue molido por nuestros pecados. Todos los azotes, los golpes,
¿verdad? Los balazos en su cabeza, los puñetazos en su rostro, porque le pegaron de puñetazos. ¿Sí? Dice que cuando se presentó delante del príncipe, entre comillas, ¿verdad? Un siervo del sacerdote se acercó y con puño cerrado le pegó en la cara. Ya me parece ver a mi Señor chorreándole la sangre por un lado, por el trancazo que le pegó en la cara. Y el Señor Jesucristo, por ahí me ha dicho, maldito tierra, tómalo. Y si hubiera ido, voladero. Pero sin embargo, Él dijo, ¿por cuál de las obras que he hecho me pegas, ¿Porque le abrí el ojo al ciego? ¿Porque hice ir al sordo? Levanté el paralítico. Dime, ¿por qué de las obras que he hecho me pegas? Y el hombre no pudo secundar un golpe, porque se dio cuenta cuán miserable él estar pegando a una persona indefensa. Esto nos enseña, hermano, nos enseña su cuerpo golpeado y molido por tanto golpe que le aplicaron en su cuerpo. Todo ello por pagar el precio que merecían nuestros pecados. Todo ello fue ahí porque eso era lo que usted y yo merecíamos. Por amor. El castigo de nuestra paz. El pecado había roto nuestra relación entre Dios y nosotros, y no había paz entre mí y Dios, porque el pecado separaba la relación entre mí y Dios. Pero este versículo, el castigo de nuestra paz o el castigo de nuestro pecado fue sobre Él. Todo, ¿verdad? Todo lo que demandaba nuestra justificación para llegar a tener la paz con Dios fue incluido ¿en dónde? En su cuerpo. En otras palabras, Él pagó nuestro rescate, porque usted y yo estábamos secuestrados en el poder de Satanás. Satanás nos había engañado, nos había entrampado y estábamos en su control. Por lo tanto, Él pedía un sacrificio para el rescate de ese pecador. Y el sacrificio no era pedirle a Dios, dame tu hijo, dame tu hijo. Y Dios tuvo que dárselo. A sabiendas de cómo lo iba a tratar, Él se lo entregó. Ese es el pago por tu salvación y por tu sanidad. No podemos separar a Cristo de uno y de otro. Cristo es el que sana y Cristo es el que salva. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros, ¿qué dice? Sanados. Hable la palabra esa, sanados. Dígale usted, somos sanados. Somos sanados. Nunca se rehúse a expresar su bendición. Somos sanados. No vamos a ser, somos sanados. ¿Sí? Todo lo que Cristo tuvo que enfrentar para pagar el precio de nuestra sanidad, tanto física como espiritual, fue enfrentar toda clase de rechazos, y aún la muerte misma tuvo que enfrentarla. La muerte más dolorosa que el ser humano pueda soportar. Rechazos, desprecios, golpes, y aún la muerte más dolorosa que el hombre podría, ¿verdad?, enfrentar. La muerte de cruz era para los malditos. Por eso Pablo decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo abocó la maldición nuestra, fue a la cruz y lo clavó ahí para darte a ti libertad y darte a ti vida y esperanza. Aleluya. Todo lo que hizo fue eso. Es importante ver esto. Todos nosotros nos descarriamos. Aun cuando la gloria de Dios, aun cuando la bendición de Dios estaba al alcance, todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino.
No le dejamos al Señor otra cosa. No le dejamos otra alternativa más que enfrentar la muerte. Digamos, no le quedó otra cosa más que enfrentar la muerte. Por eso creo que clamaba y gemía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no como yo, sino como tú quieras, Padre. Creo que era bastante fuerte y doloroso eso. Todos nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino. Todo el mundo de su tiempo, lejos de entender el amor tan puro y tan expresivo, se alejó más de Dios y se fue ignorando todo el maravilloso amor de Dios. Qué precio tan alto han pagado los judíos por haber rechazado ese gran amor. Qué precio tan alto. Por eso decía Pablo con claridad, decía: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cree usted que va a escapar del castigo eterno si usted desprecia, si usted ignora, si usted hace un lado tan gran amor por usted? ¿Tiene usted otro cielo donde usted puede ir? Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Aun cuando el hombre ignoró tan maravilloso amor. Porque cuánta gente anda allá que ignora el amor de Dios. Y el nombre de Dios blasfema, y el nombre de Dios se corrompe, y el nombre de Dios se hace más pecador y más malvado. El nombre de Dios. Y muchas veces el nombre de Dios mata a su prójimo, porque ignora verdaderamente el amor real, el amor genuino, el amor que cambia, el amor que da al hombre un sabor distinto a su vida. Aun cuando el hombre ignora tan maravilloso amor y no apreció tan grande sacrificio, el Señor mismo pasó por alto tal desprecio, lo pasó por alto, lo ignoró. Él permitió que su hijo fuera sacrificado por la salvación, ¿verdad? Y la sanidad de toda la humanidad. La sanidad tuya, la sanidad mía. Fíjense bien, apenas voy a la mitad del texto. Además, examinando las palabras. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él sufrió el escarnio, ¿verdad? Él sufrió todo nuestro dolor porque Él estaba consciente de toda la ignorancia que había sobre su mundo respecto a quién era realmente Él. No entendieron las escrituras, no entendieron los tiempos de Dios, los tiempos de la manifestación de Dios. No lo entendieron como hoy en día mucha gente no entiende ni papa. No entiende el amor de Dios, no entiende los tiempos de la manifestación de Dios. Por causa de que realmente no le hemos dado el valor exacto y el correcto de la realidad de Jesucristo. Amén. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fíjese bien, no abrió su boca. Todo el clamor que se escuchó desde la cruz en el momento más difícil fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese fue el clamor. El clamor fue de una intercesión correcta. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si ellos entendieran, no estuvieran haciendo este espectáculo, no estuvieran haciendo este ridículo. Pero no entienden.
leen la palabra, hablan de la palabra, pero no entienden. Y me temo que mucha gente está en la misma situación. No entiende el gran amor de Dios. No entiende que hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere verte feliz, que quiere verte seguro, que quiere verte una persona de bien. Pero seguimos en el pecado y hacemos poco caso omiso de lo que Dios está hablando con nosotros. Amén, aleluya. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Después del desprecio que Israel demostró a Cristo al rechazarlo, ha sido la historia más dolorosa de Israel. Ha sufrido, ha sido rechazado muchas veces con amenazas de exterminar la nación de Israel. Esas palabras que ellos dijeron, la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y nuestros hijos, la han pagado muy duro estos judíos. ¿Saben ahorita hay ciertos países que están queriéndose unir para desaparecer a Israel? Siempre han tratado de desaparecer a esa nación. ¿Sabes por qué? Porque esa es la nación que ha sido la bendición para el mundo. Esa es la nación que ha traído la luz a los pueblos. Esa es la nación que Dios ha usado para traer su Mesías, para traer sus profetas, para traer sus apóstoles, para traer toda la bendición del mundo. Hay gente que odia a los judíos como Hitler, que mató 5 millones de judíos. ¿Se imagina usted el día en que sea presentado delante de Dios a dar cuentas? ¿Se imagina usted la carita que va a poner este señor? Sí, porque va a ser juzgado. Yo no quiero estar cerca de sus zapatos. ¿Quiere estar cerca de los zapatos de él? Yo no quiero estar cerca de los zapatos, porque le va a temblar todo a él cuando tenga que presentarse ante Jesús para dar cuenta de sus hechos. Porque fue quitado de la tierra de los vivientes. Sea crucificado, sea crucificado. No lo queremos, decían los judíos, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que dice, no me hables de eso, no quiero saber nada de eso, porque está más muerto que los muertos contra sol. Porque fue quitado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por el rechazo de Israel, Cristo fue muerto y herido, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Pero gracias a ese rechazo, se vean ustedes la escritura de Juan 1, 11 y 12, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Gracias a Dios. Soy ahora hijo de Dios. Soy ahora hijo de Dios. Esa es la bendición. Es una bendición. Ahora Israel y el mundo tiene la puerta abierta del cielo para disfrutar de la salvación de su alma y de la sanidad de su cuerpo, porque Cristo, a través de su muerte, abrió las puertas de la bendición. Yo siempre digo esto: Cristo murió para pagar el precio de mi pecado, pero resucitó para garantizar mi salvación. Si Cristo no hubiera muerto, seríamos como cualquier sistema religioso, filosófico que existe en este mundo. Sería bueno ser budista, confucionista, ¿me entienden? Al fin nomás es puro bla 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 bla, porque no cambian el alma, no cambian, no solucionan la verdadera necesidad del ser humano. Voy a concluir con este pasaje, un pasaje del Nuevo Testamento, para que veamos que las profecías tienen su... Veamos lo que pasó más de 700 años después de esta profecía. Veas Mateo capítulo 8, verso 14 al 17. Puedo elaborar 50 sermones sobre el amor a mi sanidad. ¿Ah?
Amén. No nos alcanzan a escuchar todos esta sección porque solamente van a estar 6 domingos más aquí, 5 domingos más, porque los 6 no. En el 6 ya salen. ¿Ah? Así que solamente alcanzaría a escuchar 5 mensajes más, pero como tengo que ir a Centroamérica, pues no va a escuchar más que 2 mensajes más, 3. ¿Sí? Escuchen bien eso. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano. No hizo una oración pentecostal. En el nombre de Jesús. No hizo una oración pentecostal, ¿verdad? ¿No? Solamente llegó, la saludó y al saludarla entró el poder sanador y se levantó instantáneamente la señora. ¿Sí? Y mira, el impacto que hizo esa pequeñez de solamente saludar. ¿Sí? Vea lo que sigue, para que veas el impacto que hace. Porque a lo mejor la suegra de Pedro era muy conocida. A lo mejor era gente rica. Se dice que Pedro era un distinguido pescador y tenía mucha lana. Para seguir al Señor, ¿verdad? Para seguir al Señor, ¿te imaginas tú? Para seguir al Señor y dejar todo para seguir a Cristo, quiere decir que tenía algo de qué depender, ¿no? Mira lo que pasó. Y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados. Muchos endemoniados. Óyeme, ¿había demonios ahí? Pues parece que había bastantes. Y no estaban guardados en un manicomio. Estaban locos nomás, pero no estaban guardados en un manicomio. Sí. Es que mucha gente para ver un endemoniado tiene que ver lo que tenga, se rasque acá y que ande todo greñudo. No, hay gente que está bien cuerda aparentemente, pero está bien endemoniada. Sí, hay gente que está todo bien. Les he platicado, ¿verdad? Que una vez yo andaba pues quería importar un carro, pero el carro pues era carro viejo y bueno, había algunas trampas que no se podía hacer, pero andaba buscando y encontramos, y había un señor, ya por ahí lo veo a veces y me da pena verlo, porque él era el importador y ahora anda ahí en los mercados echando en las bolsas, ¿no? Una persona. Y fui a las 8, decía que se abría la oficina, pero pues yo estuve a las 8 y yo a las 9 y el señor no llegaba. Y llegó un señor con una maletita, ¿no? Llegó ahí y me dice, ¿está esperando? Sí, le digo, ¿está esperando al señor? No, este señor llega ya tarde, pero pues aquí es a las 8, ¿no? Nomás tiene el número a las 8, pero llega hasta las 10, 11 de la mañana. Digo, pues, yo que tenía que hacer otro trabajo. Y me dice, ¿pero qué le parece si vamos allá donde vive? Yo sé dónde vive. Pues vamos. Bajamos ahí, agarramos un camión por toda la Cuauhtémoc, por allá, y por ahí vivía un señor, o no sé si vive todavía por allá. Le dije, pasa acá enfrente de su casa el camión. Pues sí, ahí nos bajamos, sí, apenas se andaba bañando el señor. Dice, ahorita voy, espérenme, pues sí, tenemos que venir a esperarlo, ¿no? Agarramos el camión de regreso. Agarramos el camión de regreso y el señor cometió un error al platicar conmigo. Él me platicó que él era vendedor de seguros, que vendía seguros de vida y seguros de quema de casa, de casas y carros y no sé cuántos seguros vendía el señor Nos bajamos ahí donde está la terminal de camiones, ¿verdad? En la Sexta. Nos bajamos ahí y agarramos por la Ruiz caminando a la altura. En aquel tiempo había, creo que, no me acuerdo si era las Salinas o Rocha, había un lugar ahí donde vendían línea blanca. Y allí especialmente se me ocurre mencionar la palabra religión. El hombre se le pararon los pelos y me dijo,
Yo no sé ustedes por qué se meten con la gente. Pues totalmente dejen que la gente crea lo que crea. Ustedes, ¿a qué les importa la gente? Y le reventó un revolujo de palabras. Y yo estaba más escuchando. Y ya cuando terminó, le dije, ¿ya terminó usted? Sí. Mire, señor, ¿a usted qué le importa que la gente se queme, se mata, que los carros? No importa, ¿por qué anda vendiendo seguros? Pegó el sector y dijo, dice, ¿por qué siempre hablamos de la religión? Dice, no, pues usted, yo estoy tranquilo. Sí. Y pero se le pararon los pelos de carne. Es que a veces nomás tocas el tema de Dios y hay gente que se le paran los pelos, ¿me entiendes? Y empieza a blasfemar y a hablar. Ya te puedes imaginar qué demonios tiene esta pobre persona. En mi cuenta se da. Creen que tú estás mamá y aún puede estar como aquel endemoniado en la iglesia. Está en la iglesia muy sentado, presionándose el don, pero está bien endemoniado. Que nomás le habla de Cristo y inmediatamente saca la suya. Les digo para que no se sorprendan ustedes alguna ocasión cuando pase eso, ¿no? Mire usted, y cuando llegó la noche le trajeron, dice, le trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios, dice, y sanó a todos los enfermos. Pero ve usted que es el versículo siguiente, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Para que vean ustedes que ahí tenemos un pasaje que cumple, que dice, es importante que vea la palabra, que entienda la palabra y que sea usted un hacedor de la palabra. La profecía de Isaías nos anunciaba que la primera venida de Cristo, su propósito principal era liberar al ser humano del poder del pecado y del poder de la enfermedad, porque el poder del pecado lo esclavizó bajo el poder de la muerte, ¿verdad? Del poder de la enfermedad, ¿verdad? El poder de la enfermedad lo trae a la esperanza de la vida. Hay sanidad, hay salvación. No podemos separar a Cristo de Cristo. Cristo es el que sana y es el que salva. ¿Sí? Eso es lo que he visto en estos casi 60 años caminando con Dios. He visto que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, si tú quieres seguir sufriendo, puedes hacerlo. Pero la palabra dice, Él llevó tus enfermedades. Él llevó, ¿verdad? Usted es el que decide, ¿se queda con su enfermedad o dice, Señor, pues aquí está, ya te la llevaste? Yo lo creo, yo lo acepto, yo lo recibo. ¿Verdad? Y las cosas van a ser diferentes, ¿verdad? Dios sabe lo que tú sufres, Dios sabe lo que pasa contigo. No podemos a Él ni impresionarlo, ni tampoco podemos hacer lo que Él ignore lo que pasa con nosotros. Él sabe todo lo que pasa con nosotros. Así que el que tiene que ceder es usted, no Él. Él ya cedió, ahora dele usted a Él también. ¿Me entiende? Él ya cedió por usted. Ahora usted ceda a Él. Dígale, Señor, aquí estoy. ¿Verdad? No tengo por qué cargar con esto, porque tú ya lo llevaste. Esto es lo que dice tu palabra, esto es lo que yo creo y es lo que yo voy a testificar de hoy en adelante. Los músicos pueden ir pasando. Quiero que analice por un momento usted.
Póngase de pie y un poquito, haga ejercicio.